Muy bien. Ya pasando de hablar del tema de los bancos centrales, para finalizar este tema, hablemos de una curiosidad. Al visualizar o al identificar todas las actividades y las funciones que puede llegar a tener el Banco Central dentro de una economía, nos damos cuenta de la importancia del mismo. Pero hay unas cosas curiosas en el mercado. Por ejemplo, ¿todos los estados tienen un banco central? Piénsenlo. ¿Todos los bancos tendrán un banco central como el de nosotros o no? Realmente no. Hay muchas situaciones particulares. Hay estados que no tienen un banco central. Hay estados que tienen un banco central. Y hay varios estados que comparten un mismo banco central. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién no tiene un banco central? Ecuador, por ejemplo. Ecuador tiene una economía dolarizada, es decir, ellos no controlan su propia divisa ni la cantidad que tienen de una forma tradicional, por lo menos. Panamá creo que tampoco tiene como tal un banco central. Los demás, pues casi todos tienen un banco central muy similar al que nosotros tenemos aquí en Colombia. Y a nivel internacional, ¿quién comparte un mismo banco central? Por ejemplo, la zona euro. La zona euro comparte el mismo Banco Central, que se denomina Banco Central Europeo, quien se encarga de administrar, de suponer qué debe hacerse con los recursos, con la divisa, con el euro que existe en esta economía, por ejemplo. Bien, ahora pues sigamos con otro temita macro, el acceso a los mercados. Hablemos rápidamente de este tema, aranceles y barreras no arancelarias. ¿Qué vienen siendo los aranceles? Los aranceles técnicamente son una especie de limitación, barrera, impedimento para que productos o servicios ingresen a un territorio específico. Básicamente se convierten en una especie de impuestos que incrementan el precio de los bienes o servicios que pretendan acceder a un territorio. Los aranceles en Colombia, supongamos, ¿qué haríamos con un arancel? Pues técnicamente funciona como un impuesto. Le ponemos ese impuesto, le clavamos ese impuesto, ese arancel a un producto que viene de China. Como viene de China, valía, valiendo 50 pesos, ahora va a valer 80 pesos porque le clavé un impuesto. Obviamente esto es una medida proteccionista que busca básicamente proteger a los nacionales o a los sectores productivos nacionales, generalmente. ¿Qué otras barreras no arancelarias existen? Es decir, ese tipo de limitaciones, pero que no sean arancelarias, existen en el mercado. Encontramos muchísimas. Por ejemplo, encontramos el tema de disposiciones fitosanitarias, por ejemplo, algún tema de INVIMA, qué sé yo, alguna restricción médica, alguna restricción de salud, algún animal o vegetal que no pueda entrar a nuestro territorio por X o Y motivo. Denominaciones de origen, por ejemplo, también a veces protegen el acceso de ciertos productos o servicios a ciertas localizaciones. En Colombia creo que no hay, pero en el resto del mundo sí existe. Estos son barreras no arancelarias. Ahora, si bien es cierto que los aranceles y las barreras no arancelarias son un mecanismo de proteccionismo, ¿para qué nosotros utilizamos los aranceles? Aquí viene un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vamos a un supermercado a comprar arroz. Cuando vamos y compramos arroz, ¿qué hacemos? Pues vamos al anaquel y miramos una libra de arroz. ¿Qué arroz? Cualquier arroz. Arroz Diana. Cualquiera. Nos viene a la mente esa marca. ¿Cuánto vale una libra de arroz? No tengo idea. Supongamos que vale 2.000 pesos porque no tengo idea. 2.000 pesos vale la libra de arroz. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al supermercado, nosotros, pues por lo menos la mayoría de las personas, tenemos una restricción presupuestal, es decir, vamos con unos recursos para poder mercar, así de simple. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, yo llego, entro y me doy cuenta de lo siguiente, me doy cuenta de que el arroz Diana vale 2.000 pesos, pero al lado hay otro arroz. ¿Cuál arroz? Arroz plástico chino. Y el valor de este arroz es de ¿cuánto? Es de 500 pesos. Una persona normal, bueno, no sé si sea la palabra, ¿qué haría? Diría, no, nada que hacer, me compro el arroz plástico chino. Es que vale el 25%.
O sea, no hay nada que hacer. Me puedo comprar 4 libras de este arroz en vez de una sola del otro. ¿Por qué? ¿Por qué funcionaríamos así la mayoría de las personas? Porque básicamente les recuerdo que tenemos una restricción presupuestal. Y pues que yo me acuerdo uno va a mercar e intenta rendir la plática como pueda. Lo normal, lo normal. Aquí en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán, no, profe, pero es que yo no he comido arroz plástico chino. Ahí sí se equivocan bastante. ¿Por qué? Porque si han comido empanada de 1.000 o perro de 1.000 pesos, créanme que han comido arroz plástico chino y carne de niño perdido. Nada que hacer. O sea, algo tan barato no existe. Ahora, ¿qué pasa? Eso lo haríamos la mayoría de personas. La mayoría de personas tomaríamos esa decisión. Pero ¿qué pasa? En Colombia existen personas, familias, industrias, empresas que dependen de la venta de arroz, por supuesto, un montón. Entonces, el gobierno nacional no puede darse el lujo de que entre el arroz plástico chino a un precio tan reducido porque literalmente van a totear el mercado. Así de simple, lo totean por completo, lo revientan. Es más, creería yo que no duran ni 6 meses. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí? Pues lo que hacen es que colocan una restricción al acceso de este producto. En este caso, un arancel. Entonces le dicen, mire, usted puede entrar a China, usted puede entrar su arroz plástico chino, pero yo le voy a aclarar un impuesto del, no sé, 100, 200, 350%, supongamos, una vaina así, 350%. Es decir, que si usted quiere entrar a vender su arroz plástico chino, ese arroz plástico chino va a valer 2.200 pesos, supongamos, ¿vale? O no, mentiras. Clavémosle un arancel más pequeño, pongámosle un 250%, ¿vale? Entonces, si usted quiere entrar a vender su arroz plástico chino, el arroz plástico chino entra, pero el precio va a ser mínimo de 1.900 pesos. ¿Listo? ¿Le sirve o no le sirve? Supongamos que el gobierno chino dice, hágale. ¿Por qué? Porque digo que supongamos, en la vida real funciona así. Porque China es un vastísimo recurso, es enorme. Todo ellos lo producen y lo producen en masa. Por eso manejan costos, digamos, a escala muy, muy, muy bárbaros. Y pues básicamente ellos pueden ofrecer cualquier tipo de producto o servicio a un precio muy inferior. ¿Qué ocasiona? Obviamente ocasiona que pues no les importe cuál sea el margen de ganancia, puede ser el 1% desde que venden, porque ellos venden masivamente. Entonces les sirve cualquier negocio. Entonces dicen, hágale, de uno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos al mismo ejemplo, al anaquel, a un supermercado, miramos arroz ROA, 2.000 pesos, arroz plástico chino, 1.900 pesos. ¿Qué haríamos ahí? Muchas personas dirían, no, pues yo me voy por el arroz ROA, que es más normal, pues por lo menos yo lo conozco. Ese que está al lado, que es arroz plástico chino, hombre, eso está en unas letras que ni entiendo. Simplemente es porque lo tradujeron aquí abajito, yo sé que es un arroz plástico chino, pero yo no sé ni qué es esta vaina. Muchas personas harían eso, muchas, la mayoría. Además porque la diferencia de precios es solamente 100 pesos. Pero ¿qué pasa? A pesar de esto, puede que muchas personas aún así decidan comprar el arroz plástico chino. ¿Por qué? Porque de 100 en 100 se va guardando plática para comprarse algo, un aguacate, alguna vaina. Así va a pasar. Algunas personas, pese a esto, van a preferir el arroz plástico chino porque literalmente se ahorran alguito. Y eso es importante. Ahora, eso significa que a pesar de todo, el sector arrocero en Colombia, por ejemplo, se puede ver afectado gravemente. Entonces, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué permitimos que esto sucediera? ¿No es mucho riesgo? Claro, claro que sí, es muchísimo riesgo. Pero básicamente no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué? Por un tema de comercio exterior. Necesitamos tener aliados, alianzas. Necesitamos hacer este tipo de acuerdos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el gobierno, en este ejemplo nacional, dejaría que entrara el arroz plástico chino a ese precio, sabiendo que de pronto afecta al sector? Por una sencilla razón. Cuando nosotros dejamos que China haga esto, le decimos a China, si usted va a hacer esto, usted me deja a mí ingresar algo. ¿Qué? No sé, café. Listo, hágale, déjeme entrar mi arroz plástico chino, yo le dejo entrar su café. Ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque China entra con su arroz plástico chino. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros llevamos café. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a China? Que todo es masivo, incluyendo su población.
Estamos hablando de 7.400 millones de personas contra 50 que hay acá. ¿Qué quiere decir esto? China va a decir, hágale, entre con su café famoso en el mundo por ser tan suave. Hágale, entre. Es más, entre todo el café que usted quiera. ¿Por qué dicen esto? Porque si nosotros entráramos, o mejor dicho, enviáramos todo nuestro café, o sea, que no haya un tinto en una tienda, todo el café, no le haríamos cosquillas a China. Ni siquiera llenaríamos una provincia de China. Entonces para ellos somos, ¿no? Es insignificante el proceso, no hay ningún problema. Pero para nosotros, obviamente, cobrando en dólares, llevando todo nuestro café para allá, por todo lado, nos vemos beneficiados. Inclusive, cubrimos esa necesidad o ese inconveniente para el sector arrocero por si alguno se ve afectado. Podríamos cubrirlo con esta ganancia que estamos teniendo. Entonces, básicamente, eso es la forma, digamos, como nosotros interpretamos los aranceles, cómo funcionarían en la vida real, obviamente. Los usamos, los incrementamos o los reducimos de acuerdo, básicamente, al acuerdo que hayamos llegado con la contraparte para poder llevar a cabo estos procesos. Algo que queremos hacer, pero obviamente requerimos del apoyo de otros. Algo muy normal en el mercado. Ahora, ¿qué viene siendo el PIB y el PIB per cápita? Temita muy sencillo. El PIB es básicamente, bueno, su sigla, ¿qué quiere decir? Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Básicamente la riqueza generalizada de una economía durante un periodo específico. Es decir, qué producimos, qué no producimos, cuánta riqueza generamos durante un periodo de tiempo. Generalmente el PIB se mide en un año, pero no es obligatorio. El PIB se puede medir en muchas periodicidades distintas. Este demuestra técnicamente qué tan rico es un estado, técnicamente. Porque obviamente habla sobre todos los sectores productivos, cuánto se generó, no habla sobre uno, dos, tres, o la ciudad, o el municipio, habla sobre toda la economía. ¿Y qué viene siendo entonces el PIB per cápita? El PIB per cápita es un indicador macroeconómico que para muchos autores es un indicador muy sucio. Y tienen razón, por supuesto. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita es básicamente esa porción que le corresponde a cada persona de la riqueza de un estado, pero hablando en términos exactamente iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Si el PIB per cápita se calcula el PIB dividido en la cantidad de habitantes que tenga un territorio. ¿Listo? Si decimos que Venezuela tiene un PIB de 100 millones de dólares y Colombia tiene un PIB de 100 millones de dólares, pero en Venezuela hay 100 personas y en Colombia hay 1000 personas, ¿quién tiene el PIB más alto? ¿Cuál es el país con mayor riqueza? Respuesta, ninguno. Los dos tienen lo mismo, 100 millones. Pero si yo dijera quién tiene el PIB per cápita más alto, en ese caso sí sería Venezuela, porque serían 100 millones dividido en 100 personas, es decir, 1 millón para cada uno. Y en Colombia serían 100 millones dividido en 1000 personas, 100.000 dólares, bueno, lo que sea. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la riqueza se distribuye en partes exactamente iguales para cada uno de los habitantes de estos estados, lo cual obviamente sabemos que no es cierto. En ninguna economía se da esto. La riqueza se concentra en pocos, por X o Y motivo, así es. Así que es un indicador sucio porque no representa una realidad, digamos, del mercado realmente.